a una reunión importante con los empresarios y lo mandó a Federico Sturzenegger. En el primer almuerzo del año del Consejo Interamericano de Comercio y Producción estaba anunciado el ministro de Economía y en su lugar apareció Federico Sturzenegger, que rescató la motosierra y anticipó de las reformas que se vienen. Los asistentes al encuentro se sorprendieron por la disertación de este funcionario, ya que originalmente estaba previsto la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que había confirmado su participación, y en el menú estaba el nombre, estaba impreso el nombre, y aparte, platita cuesta esto, del titular del Palacio de Hacienda, pero no estuvo. En los pasillos del evento se comentó que la ausencia respondió al desagrado que provocó en Caputo el tono fuertemente reivindicativo a favor del campo del discurso que el titular de la entidad, Marcos Pereda, le hizo llegar en la noche del martes. Sí, pues los discursos no son sorpresas, vamos a decir esto, ministro. Esto generó malestar entre los hombres de negocio con Pereda, porque es dirigente de la sociedad rural, pero el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que es el que organizaba el almuerzo, es una entidad que representa a distintos sectores de la economía. De hecho, la comisión directiva está conformada por miembros de la Cámara Argentina de Comercio, de la Construcción, la Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos, Cámara de Laboratorios Farmacéuticos, entre otros. Por lo tanto, su discurso en materia de reclamos debería ser de manera general y no de un sector en particular. En rigor había un consenso entre las asistentes de que los cambios positivos de la economía para apoyarlos. Pero los resquemores pasan más porque la apertura de las importaciones vaya a una velocidad más acelerada, no permitiendo a algunos sectores del empresariado adaptarse para competir. En este marco, bueno, apareció que el celulosa está en graves problemas, no es la primera empresa que pasa esto. Pero hay otro problema más grave. El otro temor pasa por la política. Aquí el tema de la conversación era la futura composición del Congreso y admiten que la Libertad Avanza necesita contar con más representantes, al tiempo que no dejan de señalar que deberían ser un poco más generosos con el PRO, que con su apoyo le permitió al gobierno contar con las leyes necesarias para avanzar en su plan. Acá quiero insertar lo que pasó ayer. O sea, los hombres de negocio dijeron, está bien, te aplaudimos. El papel de esta señora. Esta señora es Silvia Los Penato. Muy gesticuladora, muy de hablar de la moral. La verdad que hablar de la moral por parte de un partido político que está presidido y dirigido por una persona que tuvo varios problemas con la justicia, y entre ellos un juicio pendiente por el Correo Argentino, al cual se llegará después de cuando Macri sea abuelito. Seguramente, ¿no? Pero bueno, ayer se aprestaban, y esto es lo que le preocupa, a mí va a incidir hoy en el mercado esto que pasó ayer, ¿eh? Y esto es lo que le preocupa a muchos gente de negocio. El presidente avanza, insulta a todo el mundo, trata a los periodistas de estúpidos, y parece que va ganando en todo, que siempre va ganando. Pero ayer hasta las 10:30 de la mañana los diarios más pro, como La Nación, que es un diario directamente pro, decían el Senado se encamina a aprobar ficha limpia y dejar afuera a Cristina de las elecciones. Sí. Hasta las 10:30 de la noche. Esta mujer, que es candidata por parte del PRO para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en comicios que son para aconsejar, está bien, legisladores de la Ciudad Autónoma, es lo mismo. Ya había anticipado que iba a hacer campaña con eso. No tiene mucho que ver ser legislador de Buenos Aires con la ficha limpia, porque son temas nacionales. Es como el otro, el candidato Milei, que va con una motosierra. Pero no importa. La mujer, como se ve, muy extemporánea, muy gestual, se fue a TN a festejar que salía ficha limpia, y en el medio del festejo no salió ficha limpia, salió en contra. Está bien, es una anécdota, todos van a decir la culpa la tienen 2 senadores misioneros que se vendieron. Bueno, pero muchachos, los políticos se alquilan, tengan en cuenta eso, no se venden los políticos, se alquilan. Entonces empezó con los reproches, le dimos
A Misiones más plata que a ninguna otra provincia. ¿Cómo le dimos? Si usted es del PRO, no es de la Libertad Avanza. Esto de la falta de posibilidad de gobernabilidad y las chambonadas que viene cometiendo Javier Milei desde aquel discurso en enero en el círculo de Davos, cuando se mandó con un discurso que no tenía nada que ver con la economía, son los que están molestando al establishment, incluso a los que hacen furiosos ganancias con el carry trade. Y da la impresión de que por eso no baja el riesgo país, porque suben los bonos, estamos todo bien, ganancia del 40% cuando el dólar está bajando en pesos, pero el riesgo país sigue subiendo. ¿Cuál es la salida que tiene el gobierno? Esta que le vamos a leer ahora. Las proyecciones de la inflación en abril. No voy a defender a Guillermo Moreno, un tipo que me cae mal, me parece un prepotente, me parece un grosero, y no creo en las personas que tienen la verdad revelada, porque se parece más a Milei que a un peronista real, porque siempre la tiene toda clara. No lo voy a defender, pero lo acaban de jugar por alterar los índices para no pagar un bono ligado a la inflación. Che, mira esto, inflación en abril. ¿Qué número esperan las principales consultoras tras el fin del cepo? Los principales relevamientos ubican al IPC mensual en promedio por debajo del 3%. Sería una fuerte retracción tras el salto de marzo, cuando alcanzó el 3,7%. Tras el rebote de marzo y de las especulaciones que generó la salida del cepo, los cambios en el régimen cambiario crecieron las dudas sobre lo que podría pasar con el índice de inflación de abril. El mes pasado el índice de precio al consumidor se ubicó en el 3,7, principalmente por la suba de los rubros como alimento y bebida, pero en las últimas semanas este temor se fue diluyendo con el correr de los días, principalmente por la desaceleración en los rubros como el mencionado. ¿Usted la vio, la desaceleración? No, para nada. Bueno, qué sé yo. Ahora las principales consultoras coinciden en proyectar variaciones menores al 3%, un número que el gobierno recibiría con satisfacción. Los informes proporcionados por las consultoras evidencian una tendencia clara. Por un lado, la caída en educación, que en marzo, con el comienzo del ciclo lectivo, tuvo un pico del 21,6%. Y por el otro, el comportamiento de alimentos y bebidas, que pese a un comienzo de un mes agitado en abril, fueron cediendo hasta la última semana. Bueno, ¿qué dicen las consultoras? Para CIT, la inflación de abril, 2,7, mucho menor al 3,7 que el INDEC relevó para marzo. En una línea similar, el relevamiento de la consultora LCG marcó que los productos de la canasta básica cayeron un 0,4% entre el 23 y el 30 de abril. En cambio, hubo aumentos en panificados, azúcar, aceites y frutas. Contribuyó a esta situación la estabilidad que mostró el tipo de cambio. El LCG estima un 2,8% para abril. Están tomando para el... En el caso de EcoGo, la consultora estimó una cifra un poco más elevada, 3%. La tónica del mes, estuvo marcada por la cuestión cambiaria con la apertura del cepo para las personas físicas y el inicio de la flotación cambiaria entre bandas como punto de inflexión en la dinámica de los precios, explicaron en su informe mensual. El Banco Central emitió el relevamiento de expectativas de mercados. De acuerdo con el informe, se esperaba una inflación del 2,6% mensual para marzo. Para los meses siguientes se esperan senderos descendentes de inflación mensual, tanto para el IPC como para el componente núcleo, apuntaron. Entonces, ¿cómo arregla los problemas que tiene el gobierno nacional? Sube el riesgo país, no acumulamos reservas, seguimos perdiendo reservas, celulosa está ahí temblando. Y digo celulosa, no quiero poner solo el ojo en ello, pero es muy feo lo que está pasando. Es otra fábrica de la región. ¿Pero qué hacen? Inventan un mundo maravilloso. Hasta el Fondo Monetario Internacional le ha dicho, ese índice de inflación no sirve. Está desactualizado, no refleja los gastos habituales de la familia. Pero no sigue, no hay problema.